vamos a hablar con el autor de Mesiánico, este libro que repasa también la historia, la carrera, la vida de Lionel Messi. Estamos junto a Sebastián Fest, le damos la bienvenida. Sebastián, gracias por estar acá con nosotros para contarnos un poquito más de este libro que lo conversábamos fuera de pantalla, desde el 2011 que lo están, digamos, empezaron todo este trabajo, lo fueron actualizando con el tiempo, pero tiene ya 12 años de recopilación de material, entrevistas y de situaciones que ha visto Lionel Messi que por ahora ha tenido su capítulo, digamos, más espectacular con la Copa del Mundo en Qatar 2022. Sí, bueno, es un placer estar acá, gracias por la invitación. Y sí, la vida de Messi es una vida de película, y si pensamos en la última final del Mundial o en el último Mundial, la final es una película. Así que este libro que trabajamos con mi colega y amigo Alexandre Juliart, que era corresponsal del diario deportivo francés L'Équipe en Argentina cuando lo empezamos a escribir, yo vivía en España, tiene ya 12 años de vida desde que se ideó y tuvo como sucesivas encarnaciones siguiendo un poco lo que fue la carrera de Messi. ¿Esto vendría siendo la segunda edición? Es más, te diría que estamos en No, pero digamos de la actualización, porque estaba escrito y hubo que hacerle el Es la tercera actualización, podemos decir, en español. Después hubo ediciones en otros idiomas. Sí, sí. Qué interesante también la evolución de Messi en estos años, porque ustedes empezaron la investigación en 2011, cuando Messi, sobre todo en Argentina, era muy criticado, que tal vez no ganaba nada. En ese entonces no tenía un título importante con la selección argentina. Después va evolucionando esto y en los últimos años, vaya que cambia esa historia también con la camiseta de Argentina, ¿no? Con eso, me imagino que está también el homenaje que le hace a Maradona, digo, una vez fallecido. O sea, tiene una historia y una evolución Messi, más allá del Barcelona, me parece que con la selección argentina. Sí, y el 2011 que mencionás es un año clave porque él juega la Copa América en Argentina, el equipo juega mal, quedan eliminados, lo abuchean en su provincia, en Santa Fe, y fue en ese momento que con Alex dijimos, tenemos que escribir un libro, porque yo lo veía toda la semana jugando en España y era un ídolo. Nadie podía imaginar que en Argentina un 40% de la población lo despreciaba, ni siquiera lo criticaba, lo despreciaba. Y a la vez queríamos contarle a los españoles, a los europeos, oigan, el país de Messi no quiere a Messi, al menos una parte importante. Así que sí, fue toda una aventura seguirlo. ¿Y lograron, dentro de toda la investigación, hablar con familiares de Messi o con el propio jugador? Nosotros sabíamos que era muy difícil hablar con Messi porque es alguien que da muy pocas entrevistas y además los grandes ídolos del deporte tienden a generar, por un lado, biografías autorizadas propias y a la vez un negocio propio, es decir, es mi vida, mi carrera, ¿por qué se lo voy a dar a otro, ¿no? Entonces nosotros fuimos siguiendo todos los pasos, hablamos con su familia, hablé yo personalmente con el padre, diciéndole queremos hacer esto, esto y esto. Nunca fue posible sentarse a conversar mano a mano con Lionel Messi, sí con su familia, sí con muchísima gente, y conocedores de que esta dificultad iba a existir, lo que hicimos fue a lo largo de los años, en circunstancias de conferencia de prensa, zonas mixtas, encuentros, ir planteando las preguntas que necesitábamos para avanzar en algunos detalles del libro. Hablaron con él. Claro, técnica y prácticamente hablamos con él, digamos, pero no hay una entrevista para el libro porque eso es cada vez más difícil cuando escribís un libro sobre algo importante, a menos que venga esa persona y te diga, hey, quiero que escribas un libro sobre mí, que tiene sus contrapartidas también y sus limitaciones. Cosas que no quiero contar, otras que sí, el tema. Bueno, estuvieron en Qatar, en España, en Argentina, por supuesto, en Brasil y en qué otros lugares más. Estuvimos en todos los países donde Messi jugó un mundial, desde 2006, Alemania el primero. Estuvimos obviamente en Barcelona, haciéndolo muchísimo, en partido de Champions en Múnich, en la Liga en Madrid, en Argentina cuando jugó Copas América, en la Copa América de Estados Unidos, en la Copa América de Chile acá, que tan asiaga fue para los argentinos en 2015. Es decir, estuvimos en todos los lugares que marcaron la vida de Messi. Ahora, si uno empieza a ver el libro, ¿cuál es el capítulo, por decirlo de alguna manera, o el episodio que marca más a Messi? Pero te voy a sacar la final del mundo, porque yo creo que es muy tentador irse con eso, que además es lo más reciente, pero ¿cuál tú sientes que es uno de sus puntos de inflexión en la carrera de Messi? Bueno, hay un capítulo muy interesante que comienza con una anécdota, que es un poquito más que una anécdota, pues categoría, define a Messi. Llega, se acordarán, Zlatan Ibrahimović al Barcelona, era una obsesión personal de Guardiola,
Ibrahimovic llega como el número 1, como yo soy el más grande de todos, pero resulta que ya había uno muy grande ahí adentro. Y eso a Messi lo hace sentir crecientemente incómodo. Entonces, tras un partido en el que Ibrahimovic había brillado y Messi no tanto, desde la fila, no sé, 8 o 9 del autobús saliendo del estadio, Messi le envía a Guardiola, que está en el primer asiento, un SMS, no existían WhatsApp en esa época, y le dijo algo muy corto: bueno, veo que ya no soy tan importante, así que, y puntos suspensivos. Bueno, en esos 3 puntos suspensivos se encerraba una bomba, Guardiola tenía que solucionar eso. Ibrahimovic no duró mucho en el Barcelona, y cuando llegó, por ejemplo, Luis Suárez, supo qué tenía que hacer y hoy es uno de los mejores amigos de Messi. ¿Cuánto te sirvió, Sebastián? Porque cuentas que cuando iniciaste esta carrera junto a Alexander, tú estabas en España. Sí. ¿Cuánto te sirvió esa cercanía con el lugar donde Messi prácticamente se crió, ¿no? Se fue de muy pequeño. Es que me sirvió muchísimo. El hecho de que lo pudiéramos escribir con Alexander instalado en Argentina y con la visión de un extranjero que veía lo que sucedía en Argentina, sí, claro, y yo que era extranjero en España, nos fue muy útil para encarar un libro internacional y con una visión, si se quiere, digamos, equilibrada. Pero además en Barcelona pudimos hablar con muchísima gente que tuvo mucho que ver con la carrera de Messi. Está la historia de las hormonas de crecimiento, que también en una investigación en lo que es Rosario llegamos a la conclusión de que el mito de que no se las pagaban y por eso tenía que irse, no fue así. La decisión de irse a Barcelona era para buscar un equipo de fútbol donde él brillara. Pero en Barcelona descubrimos, por ejemplo, un señor que ya murió, que se llama Juan Lacueva, que se encargó en el Barcelona de sostener la posibilidad de que Messi jugara, porque el Barcelona en los inicios era muy reacio a firmarlo, a tenerlo. ¿Por qué queremos a este chico tan esmirriado y nosotros no contratamos niños? Claro. Tiempos lejanos. Y este señor se encargó durante meses de comprar él mismo los medicamentos y de pagárselos, porque la familia en los inicios no podía pagarlo. Y eso, bueno, son pequeños, grandes personajes que fueron construyendo la carrera de Messi y que la gente no conoce. Está en el libro. Fuera de Messi, ¿cuál es el más difícil? ¿O cuál fue el más difícil de llegar? Decís dentro del esquema del libro. Bueno, fue difícil, por ejemplo... ¿Como que le haya dicho rotundamente que no y no y no sostenidamente? No, bueno, fue muy difícil llegar a Guardiola, que es un personaje esencial para entender el Messi que soy, ¿no? Entre el 2008 y el 2012 él ayuda a construir a Messi, y Guardiola, recordemos, en una época en la que no daba entrevistas, daba conferencia de prensa. Y en catalán. Y en catalán, bueno, y si no en español, un poco al estilo Bielsa, ¿no? Bueno, no doy conferencia de prensa. Y para llegar al pensamiento de Guardiola tuvimos que hablar con mucha gente que lo rodeaba, pero ese es quizás el otro muy difícil junto a Messi. En esta evolución de Messi, te hablaba un poco de la parte futbolística, en cuanto a su personalidad, ¿se ve reflejada también esa evolución de su personalidad desde el Mundial, por ejemplo, que el primero del que tú hablabas, el 2006, ahí en Alemania, hasta este último con ya la frase que se ha hecho viral, típica, el que miras bobo, qué sé yo, y que se ve con una personalidad mucho más firme? Tal vez él siempre fue un líder, solo que a la vista hacia afuera del camarín, digamos, tal vez no lo era tanto. Sí, a ver, Messi cargaba con ser visto siempre a través del prisma de Diego Maradona. Exacto. Entonces, los argentinos, para querer a Messi, tenían primero que estar convencidos de que él era el heredero y un imitador casi de Maradona. Y la verdad que entre Maradona y Messi hay tantas distancias que no tiene sentido plantearse eso. Y él terminó siendo un líder, claramente. Ningún jugador de la selección te va a decir que el líder del equipo no es Messi, pero es un líder de pocas palabras, en ese sentido bastante anti-argentino, no argentino, porque el argentino está acostumbrado a ser un líder voluptuoso, si se quiere, muy verborrágico, pero fue una evolución. A él le costaba hablar dentro de un vestuario, arengar a sus compañeros, pero al mismo tiempo, cuando entraba a la cancha y hacía lo que hacía, los compañeros se sentían totalmente energizados y optimistas. Entonces, su modo de liderar era un modo sutil, si se quiere. Claro. Distinto a lo que tal vez estamos acostumbrados. Vieron un poquito la crítica que hubo, me acuerdo, en la arenga, en los penales contra Holanda, Países Bajos, en Brasil 2014, donde fue Mascherano el que llevó la voz cantante de ese rondo y se le criticaba a Messi que, bueno, entonces, ¿para qué lleva la jineta si no va a hablar en estos momentos? Y claro, su manera de liderar era...
Sí, con la fue pelota. una evolución. Digamos. Y Mascherano, recordemos cuando le dice al arquero, hoy te convertís en héroe, seguramente no iba a salir con esa frase Messi. Entonces, ¿por qué desaprovecharon Mascherano, que puede arengar de esa manera, e imponerle eso a Messi, que Messi además va a ser capaz de hacer en la cancha, algo que Mascherano no podría ni soñar, ¿no? Eso es un poco aprovechar las cualidades de cada uno. Sebastián, ¿tú te declaras de un principio admirador de Messi? ¿Tú? Sí, claro, ¿no? ¿Sí? ¿Te sentías así un admirador? ¿Cómo no admirarlo? No sé, me imagino que en eso coincidimos los cuatro. Sí, es que quiero entender si tu propia visión del jugador cambió después de la investigación. En fondo, ¿cómo evolucionó tu propia mirada respecto a un jugador al que admirabas? Sí, a ver, es una muy buena pregunta y no me lo había planteado nunca, así que te la agradezco. Yo lo que veía, volviendo un poco al inicio, no podía entender que mis compatriotas despreciaran a alguien que en el mundo era un semidios. Entonces, bueno, esta investigación me llevó a entenderlo mejor. Por ejemplo, hay un momento del libro donde contamos que un canal de televisión de Barcelona sale a la calle, manda un reportero con la misión de encontrar a alguien que hable mal de Messi. No encuentra a nadie. Y en el libro decimos, debieron haber ido a Buenos Aires, ¿no? Ahí estaba lleno. Entonces, yo creo que hay un nivel de admiración de nuestra parte cuando escribimos, porque es además alguien que salió de Rosario muy chiquitito, siempre con la idea de vestir la camiseta argentina, siempre con la idea de triunfar. Lo hizo y además hoy construyó una familia impecable. Entonces se puede decir que Messi es un tipo al que las cosas le salieron muy bien y eso es para admirar. ¿Pero lo quieres aún más, dirías tú? Bueno, a ver, yo estoy muy contento con el libro que escribimos, entonces eso se lo debemos a Messi. Sin él no lo hubiéramos escrito, así que se puede decir que después del libro lo queremos un poco más. Cosas que, digamos, la gente no conozca tanto de la historia de Messi. Por ejemplo, esto de que efectivamente el Newell's sí se le pagaba el tratamiento de crecimiento. ¿Qué otras cositas así podemos encontrar en el libro? Es un tema interesante el que Por planteas. ejemplo, esto del mensaje a Guardiola, yo nunca lo había escuchado. No, y esa es una historia muy interesante que luego de publicado el libro seguimos hablando con gente porque reaccionaron muchos a aquello. Y sí, Messi está repleto de pequeñas historias que se ignoran. Por ejemplo, en lo muy personal, ahí recogemos también una información que escribió una periodista de la agencia DPA, que antes del Mundial del 2006 de Alemania se fue a Rosario a investigar los orígenes de Messi, como muchos periodistas hacíamos, y habló con Celia, con la madre de Messi. Entonces le preguntó por Antonella, por entonces novia, joven novia de Messi. La respuesta de la madre fue: a esa la estamos estudiando todavía. Es la típica respuesta de una madre ante la novia que amenaza el monopolio sobre el hijo, ¿no? De la suegra, sí. Siempre es complicado ganarse ese corazón. ¿Y estas imágenes son todas públicas o alguna que hayan conseguido de archivo familiar, por ejemplo? No hay archivo familiar ahí, pero hay imágenes muy interesantes. Por ejemplo, esa portada de Mundo Deportivo que está al principio, donde el diario deportivo catalán habla de el próximo crack. Es realmente un hallazgo periodístico, porque no se equivocaron los chicos. Exacto, esa. Visionario. Sí. Y la última, con esa vista cenital aérea de lo que fueron los festejos en el Obelisco en Buenos Aires, es muy impresionante. Sí. Soy como una duda, la historia del mensaje, del no WhatsApp, digamos, el SMS en ese entonces, el mensaje de texto, ¿ustedes se las contó quién? ¿Guardiola en esta entrevista? ¿Cómo la consiguió? Porque es muy, o sea, ese mensaje lo debe saber Messi, Guardiola, y un círculo íntimo muy cerrado por lo demás, porque si lo vemos, Guardiola es una persona muy cerrada, Messi es una persona muy cerrada también. Lo que te puedo decir ahí es que esa información que luego pudimos chequear con otras fuentes salió, sí, del círculo íntimo. Pero no te puedo decir. No, está bien. Pero no fue en la entrevista con Guardiola, digamos. No fue una entrevista con Guardiola, no. Es una buena historia, porque yo no la conocía, además, y sí concuerdo contigo, o sea, debe ser un momento de inflexión importante en la carrera de Messi, como queriendo decir, bueno, ¿sabes qué? Tal vez me tengo que ir del Barcelona, donde tal vez no se sentía tan valorado en ese momento específico. Sí, o incluso un poquito más, una pequeña maldad de Messi hacia su técnico, ¿no? Una manera de decirle: ojo con lo que haces, porque si no me voy. No creo que él quisiera irse, pero el efecto de ese SMS fue devastador. Ibrahimovic lo pagó, se fue al poco tiempo. Bueno, ya vimos que además fuera de Barcelona tampoco tan cómodo se ha sentido. No. En el PSG, claro. Es complicada la situación hoy de Messi, ¿no? Esta es una paradoja que alguien que hace 3 meses y medio fue coronado como el mejor del mundo y que despertó la admiración de todos, hoy esté en un club donde el ala más ultra lo abuchea, donde le ofrecen pagarle menos el año que viene,
que la opción teórica sea volver a un lugar del que se fue mal, como el Barcelona, y que le ofrezcan pagarle 10 millones de dólares. O sea, es ciertamente extraño, ¿no? El fair play financiero de la UEFA está haciendo eso, pero a la vez me imagino que la gente Messi encontrará una manera de que alguien le haga una oferta como la gente. Digo, en mi opinión, volver al Barcelona es el día de la marmota, es una historia ya repetida, él no gana la Champions. ¿No debería volver? ¿Cómo? ¿Para ti no debería volver al Barcelona? A ver, para mí, que soy solo el que escribió el libro, Claro, no claro. debería volver. Yo creo que, a ver, desde el 2015 que no gana la Champions, las últimas eliminaciones del Barcelona, 6, 7, fueron espantosas, una más absurda que la otra en términos de desarrollo de los partidos, goleadas, frustraciones. En el PSG no le fue mejor y Messi, con el nivel que tiene Messi, lo que necesita es ganar más Champions hasta que llegue el próximo Mundial. No, digamos, ligas de España o ligas de Francia, Ya, que son casi para un ti, sobreentendido. estoy adelantándome un poquito, para ti ir al City. A mí me gustaría, lo del City parece Digamos, muy interesante. Para ir juntando todo, porque una cosa deportiva, donde está Guardiola, donde un equipo que está volando también, que tiene un tipo como Haaland que pelota que agarra gol y donde además tengan el poderío económico para pagarle lo que él puede o lo que él debería ganar, digamos. Pero además, más allá del City y de la presencia de Guardiola ahí, seguramente una sociedad con Haaland, lo interesante es que Messi pueda jugar en la Premier, ¿no? La Premier es, en cierto modo, lo más parecido que hay en Europa al fútbol argentino, sin todos sus defectos y sin sus carencias económicas, ¿no? Entiéndase bien, pero la comunión que hay entre jugadores, hinchada, la relación de los clubes con sus jugadores es algo de lo que bebimos los argentinos en su momento para constituir nuestro fútbol. Y me parece la liga más divertida. No lo veo ya jugando en Italia. Sí, y un lugar donde Messi va a ser querido, idolatrado, respetado, no solo por sus hinchas y su club, sino en general por la comunidad del fútbol británico. Yo imagino que los británicos estarían orgullosos de tener un jugador como Messi antes de que termine su carrera. Sebastián, no es fácil, o sea, yo ya de entrada admiro que se hayan envalentonado en hacer un libro respecto a Messi, porque es una figura tan transversal, tan importante a nivel mundial y tiene tanto lo que se ha escrito al respecto a él. Entonces, ¿cómo fue ese primer paso de decir, ok, hagamos este libro? ¿Con qué desafío, digamos? ¿Cómo distinguirnos del resto de las personas que también aspiran a hacer una biografía o a hacer la historia de Messi? Por un lado, yo tenía suerte de que Alex es un gran periodista y trabaja para el que es el mejor diario deportivo del mundo, trabajaba en esa época, que es L'Équipe. Entonces tenía muy buenas historias, muy buen acceso, muy buena información. Yo ese entonces era jefe de deporte de DPA, de la agencia alemana, y tenía mucha presencia y mucha continuidad del seguimiento. Entonces estábamos convencidos de que íbamos a encontrar historias diferentes que justificaran un libro. Y después está la visión de cada uno sobre lo que debe ser un libro, en este caso sobre Messi. La historia esta de Ibrahimovic que contamos para nosotros era fundamental porque definía un poco la personalidad oculta de Messi. Y lo que queríamos era eso, contarle a los europeos, oigan, este tipo que es un genio es despreciado por más o menos el 40% de sus compatriotas, y a los argentinos, oigan, ustedes están locos, disfruten de haber tenido a Di Stéfano, disfruten de Maradona, disfruten ahora de Messi, dejen de compararlo y no lo desprecien porque el resto de los países del mundo pagaría lo que no tienen porque Messi fuera de ellos. ¿Y te has leído el resto de la literatura acerca de Messi? Sí, claro. ¿Fue parte de la investigación, digamos, como para comparar? Sí. De todos modos, yo tiendo a leer después, digamos, trato de no dejarme influir en exceso por lo que escriben otros, porque parto de una idea bastante clara de lo que quiero escribir, que después quizás me desmiente la realidad de la investigación. Pero hay muchos libros sobre Messi, había en esa época, ahora se han publicado menos, pero en esos años, en principio de los 2010, salieron bastantes y todos tenían algo muy interesante, porque el personaje lo es, ¿no? Hay dos detalles muy bonitos. Uno es la dedicatoria del libro a todos los periodistas que quieren trabajar y no pueden, en un medio que está bien complejo en el mundo entero, y más todavía con el avance de las tecnologías que se está poniendo todavía más difícil. Pero me gustó también eso, es el sol, digamos, de la bandera argentina, pero con Messi haciendo el topollillo contra Holanda. Es una maravilla el diseño que han hecho y toda la estética e identidad visual que crearon del libro en Penguin, en la editorial. Muy bueno. ¿Dónde lo podemos encontrar acá? A ver, seguro que lo pueden encontrar en Amazon, en Mercado Libre y demás,
pero sé que la editorial está enviando una serie de ejemplares a Chile, así que espero que en breve esté también físicamente en las librerías. ¿Y qué historia para esta reedición del libro, una vez ya concluida la Copa del Mundo, ustedes lograron rescatar? Porque también, nuevamente, es como tan difícil porque está tan globalizado el mundo y se trató de escudriñar ahí todos los periodistas en todos los rincones después de ese título. Sí, a ver, la final del mundo, el mundial en sí, fue muy emotivo. Fue muy emotivo para la Argentina, para los argentinos, y realmente retomar eso, recuperar aquello, ya era todo un esfuerzo importante porque buscábamos contar aquello que no se hubiera visto en la televisión, aquello que ya no se supiera. Pero también el libro tiene con suavidad cierta opinión, te podría decir. Por ejemplo, te tomo un tema, la fiesta de celebración en Buenos Aires del 20 de diciembre, 2 días después de la final, que hubo 5 millones de personas en la calle. Cuando llega la selección. Exactamente, cuando llega y no llega, porque llega, se supone que va a dar la vuelta al obelisco. Exacto. Y lo que sucede es que no pueden avanzar más que unos pocos kilómetros, no pueden mostrar el trofeo. Entonces, había un compromiso implícito de una selección que se presentaba ante su gente y que ofrecía el trofeo, y 5 millones de argentinos salieron a ver eso. No sucedió. Podría haber surgido un desastre ahí de frustración, y sin embargo el pueblo argentino se comportó muy maduramente, ¿no? Había una necesidad de estar contentos, están contentos de estar contentos, y eso es un tema que desarrollamos en el capítulo de apertura. En el final, que es muy largo, es probablemente el capítulo más largo del libro, que implica la final del mundo, hablamos con mucha gente, hay unas declaraciones, una explicación, una descripción de la final por parte de Tagliafico muy interesante. Hablamos también con el presidente de la UEFA, que es muy crítico con lo que pasó en los festejos, aquella historia del Dibu Martínez con la marioneta Mbappé, aquella historia del Dibu Martínez exhibiendo su trofeo de una manera un tanto grosera. Bueno, eso es propio, eso es interesante, eso generó olas. Y después hay una historia que no quiero contar a medias, pero que no quiero contar entera, digo, pero que es el trofeo que alza Messi. Hay un trofeo que alza que es real y hay otro que no lo es, hay una imitación. Entonces, ¿cuándo, cómo, si la foto que vemos icónica de Messi alzando la copa es... ¿Qué es esa copa? ¿Es verdadera o no? Bueno, lo contamos en el libro. ¿Ahí se cuenta? Ok. Claro, porque, además, esta portada que estamos viendo está llena de detalles. Yo me estaba fijando, bueno, en los números que hay al costado, en las, digamos, posiciones, no sé cómo decirlo, de Messi. Está el famoso topollillo. O sea, es una portada con mucho detalle. Me parece que no dejaron absolutamente nada a la... Sí, perdón, es que estaba viendo esos detalles que no me había fijado. La de arriba, a mano derecha, digamos, del libro, es Dibu Martínez. La tapada Colomoni. Parando. Pero los otros, claro, abajo Messi, los otros todos son Messi. Ahí tenés a Di María, aquel gol con Francia, y ahí arriba tenés a Julián Álvarez, en esa arremetida furiosa donde la pelota lo encuentra siempre y termina convirtiendo ese gol. Pero también ¿Países Bajos o Croacia? Sí, o sea, tenés ahí 18, 12, 22, que es la fecha, 78, 86, 22. Yo espero que al autor de esta portada le den un premio. Es muy buena. Y eso, es muy buena. Disculpa, ¿eso fueron escogidos por usted, digamos? Dibu Martínez, Julián Álvarez, ¿fueron escogidos por usted o son cercanos, también tienen una relación especial con No. Messi? Hubo un diálogo con la gente de arte de la editorial y hubo una primera propuesta que no convenció a ninguna de las partes. Llegó esta segunda propuesta en otro nivel, después se fue elaborando mucho y nos pareció fantástica, y cuando vimos la portada final nos enamoramos. Además, cuando yo veo entre los colores, yo sé que tal vez estoy muy equivocada, pero entre los colores, sé que no hay letras árabes acá, pero sí me da, al verlo así de reojo, cuando recién entré y lo vi, como que me dejaba un poco esa sensación por cómo se da ese negro con un poco el naranjo, que son más o menos colores tierra que se utilizan justamente en los países árabes. No sé si tiene que ver, no sé si es una coincidencia. No, absolutamente. Hay una intención de rescatar que este fue el primer mundial en suelo árabe y que ahí se ganó. Alguien que exagera podría decir que parece el Corán. Creo que no, de hecho, pero no va en ese camino. Pero sí hay una semejanza, o sea... Hay un guiño. Hay un guiño, claro. No es igual, ni mucho menos. Pero yo que he tenido la posibilidad de ver el Corán de cerca, sí. O sea, tiene hay algo ahí. Similitud o su dejo. Es bonita la portada, me gustó, me llamó mucho la Y en la contraportada, vamos a más detalle, porque eso tiene otra cosa. Vemos fechas, pero me faltaría, si es que son las de los partidos, termina el 18 o el 12.
muy chiquitito y muy chiquitito. Sí. De eso es la fecha de la final, digamos. Es el camino al título, ¿no? Pero me faltaría un partido ahí. A ver. Porque son 7 1, lo que 2, tienen que 3, jugar 4, y hay 6. 5, 6. Sí. Me faltaría uno, pero claro, uno ve la fecha. A ver, sí. Mira, voy a hablar con el autor de la tabla. Quizá no está el de bueno, yo creo que por una cuestión de cábala no debe estar el primero, ¿no? Que yo creo que por ahí va. Puede ser ese. Habría que ver. Bueno, Sebastián, felicitaciones, de verdad se ve un libro muy, muy interesante, muy bonito estéticamente. Sí. Gracias por venir a compartir también esta historia y este conocimiento de Messi acá. No, muchas gracias por el interés y por las preguntas. Placer. Bueno, con esta conversación y con Mesiánico, para que usted lo busque ahí a través de las distintas librerías y de las distintas páginas donde se puedan comprar libros, le dejamos la invitación a disfrutar de esta obra que se ve muy, muy buena, de verdad. Pausa y seguimos con más Pelota Parada.